del uno del otro, por la que en este momento tenemos la suerte de estas 3 sesiones esta semana con la doctora Maribel, en el que espero que sea muy útil para todos ustedes y los alumnos que estén aquí. Un placer y doy la palabra ya a la doctora Maribel para que aprendamos de ella. Gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Renzo, y también a Jorge y bueno, a todos los que han hecho posible esta sesión y poder compartir con todos ustedes. Es un placer para mí estar con ustedes esta mañana y compartir 2 sesiones más que voy a impartir en los siguientes días. Pues si les parece bien, podemos empezar la clase, ¿no? Perfecto. Bueno, voy a compartir mi material que les he diseñado el día de hoy. Espero que les sea de gran interés. Y es triste en algún momento para mí no estar presente con todos ustedes. Sé que es complicado estar en una clase con 700 alumnos. Esto es lo que nos da la tecnología, pero realmente me gusta, mis clases son mucho de interacción, entonces por eso también es una pena no poder compartir con ustedes y estar con ustedes, pero bueno, ya no más presentación. La sesión de hoy básicamente se enfoca a analizar uno de los principales elementos que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos este viaje del emprendimiento, que lo podemos denominar como el ecosistema emprendedor y esos paradigmas que también están asociados a esos potenciales áreas de emprendimiento. Ya no me voy a presentar, ya me presentaron mucho, así que para aquellos que quieran conocer un poco más de mí, bueno, podrán encontrarme en redes sociales o también a través de la página de Arizona State University. Bueno, básicamente el día de hoy lo que quiero compartir con todos ustedes son 3 puntos. El primero es tratar de entender cuál es la importancia del emprendimiento y también cuál es la importancia de ese emprendimiento en cada uno de los contextos y viceversa, cómo el contexto también impacta en el emprendimiento. El segundo elemento importante que quiero compartir con ustedes es entender cuáles son esos elementos o componentes que van a integrar el ecosistema emprendedor en el contexto peruano, en el contexto latinoamericano, en el contexto mundial. Y finalmente, hablar un poco sobre los paradigmas que existen actualmente en el tema o vinculados al emprendimiento. Entonces, primero que nada, antes de empezar esta charla, me gustaría brevemente en los siguientes 2 minutos hacerles una pregunta. Básicamente me gustaría saber cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando escuchan el término emprendedor. ¿Ok? Entonces, agradecería que en el chat me pudieran empezar a escribir cuál es la primera palabra que viene con ustedes a su mente cuando empieza, ¿ok? Empresario, negocio, perfecto, negocio, poder, creaciones, negocio, inversión, creatividad, innovación, creación, negocio, ok, muy bien, fantástico. Ventas, ok, innovación, proyectos, crecimiento, fantástico, ok, poder, maravilloso, ok, fantástico. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿El emprendedor nace o se hace? Esta es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? Muchas veces, ¿qué fue primero, el huevito o nació la gallina? Se hace, todo se hace. Madre mía, ustedes son, todo mundo se hace, fantástico, se hace, no hay ninguno de ahí que nace, nadie, hay alguno por ahí nace, fantástico. Ahora, ya la última pregunta para empezar esta conversación, ya más entrado en el tema. ¿Conoces algún emprendedor que está relacionado a tu carrera o área profesional de interés? Yo probablemente respóndame, sí, no. Ok, fantástico, sí. La familia, ok, sí, familia, no, ok. Aquí está un poco más moderado, hay algunos que sí, hay algunos que no, hay algunos que sí están relacionados con alguien en su familia. Fantástico, perfecto, maravilloso. Bueno, vamos a empezar básicamente con una definición un poco general. Gracias a todos los que están participando en el chat, agradezco muchísimo su participación. Ahora vamos a empezar con una definición muy general del emprendedor. Muchos de ustedes me comentaron el tema de un negocio, ¿no? O sea, me comentaron la idea de que es de la innovación, de la creatividad. Y básicamente, en una forma muy general, cuando hablamos de emprendedor, hablamos de alguien que suele identificar oportunidades de negocio, esas que se pueden traducir en algún producto, servicio,
y que esos después, esta persona es capaz también de organizar esos recursos que son necesarios para llevar a cabo ese negocio o esas oportunidades de negocio. Es decir, los recursos en temas financieros, en temas económicos, en temas vinculados con identificar el mercado más apropiado. Y suele tener estas características del emprendedor, que puede ser una persona que tiene pasión por lo que hace, tiene visión sobre cómo puede ir el mercado, obviamente lo que ustedes mencionaron, la innovación, asume riesgos, es curioso, es persistente y también asume los papeles de liderazgo. ¿Okay? Entonces, con esta importancia, obviamente muchos de ustedes usan TikTok, ¿no? Por supuesto, yo soy una generación muy digital y una generación también muy enfocada a tecnologías y digitales, ¿no? Bueno, pues entonces uno de esos emprendimientos podría ser el dueño de TikTok, ¿no? O el CEO de TikTok. También en Perú tenemos diferentes negocios que están vinculados, por ejemplo, a más enfocados a temas más ecológicos, como por ejemplo este ejemplo que les pongo aquí de Eco Hiromi, que básicamente son bolsos ecológicos, pero también hay un caso, porque sé que también muchos de ustedes están en el área de medicina, hay un caso que ha sido muy interesante, que es Hunan, que básicamente está enfocado también a proporcionar diferentes beneficios en temas de medicina, y el desarrollador y fundador pues fue un profesor de la Universidad Católica de Perú. Entonces, como ustedes me mencionaron, muchos de ustedes están familiarizados con emprendedores que están también vinculados a su área de conocimiento o a su área de formación. Entonces, sin embargo, cuando nosotros tratamos de analizar el tema de definiciones, nosotros podemos definir un fenómeno, pero también necesitamos medir ese fenómeno para entender cómo ese fenómeno funciona. Entonces, en el paso del tiempo, el emprendimiento se ha medido de diferentes formas. Por ejemplo, la primera forma de medición es self-employment, que básicamente es el autoempleo. Cuando una persona, de manera individual, desarrolla un emprendimiento y lo lleva a cabo ella. Ella no puede tener en el inicio, puede no tener empleados, por lo que solamente esa persona elabora o lleva a cabo esa identificación de oportunidades y pues lo lleva al mercado. Básicamente en Perú existen iniciativas que se enfocan a fomentar el empleo, porque obviamente en esta situación vamos a ver más adelante la importancia del contexto y la relación con las mediciones que voy a mencionar actualmente. La segunda medición es en el Perú también y en otras partes del mundo se utiliza las nuevas entradas, es decir, cuando una empresa se registra o se da de alta o se da de baja en el directorio central de empresas. ¿Esto qué significa? Significa que una empresa se ha creado cuando esta empresa se dio de alta, ¿no? En este directorio. Y hay otra medición que es la medición en la que se utiliza a nivel internacional. Una empresa es aquella que tiene más o menos en el mercado entre menos de 42 meses, ¿no? Esta es un poco la medición que sigue estos proyectos internacionales en donde Renzo me mencionó que formó parte. Básicamente es una encuesta, por ejemplo, el Global Entrepreneurship Monitor es una encuesta que se aplica a la población adulta de 18 a 64 años, que básicamente es la población económicamente activa en un país, y a esa población se le pregunta, o sea, si esta persona o este hombre o mujer está desarrollando un emprendimiento en los últimos 24 meses y cuáles las características de este emprendimiento. Por ejemplo, si es un emprendimiento que tiene 6 meses o si tiene un emprendimiento que tiene menos de 42 meses. Entonces, se considera una nueva empresa aquella que tiene menos de 42 meses según este proyecto. Entonces, observamos. En el Perú podemos tener una medición de autoempleo, podemos una medición de directorio central de empresas, de entradas y salidas, y podemos tener otras mediciones adicionales. Obviamente hay otras tipologías de emprendimiento, pero si solamente consideramos emprendimiento en forma general, es el problema. El problema es cuando nosotros queremos comparar a Perú con otros países, a lo mejor la metodología que se sigue para definir autoempleo y entradas y bajas
en el Perú es distinta a otros países. De ahí el origen de estos proyectos internacionales para estandarizar una medición que a lo mejor también tiene sus pro y cons cuando, por ejemplo, esa persona ese cuestionario e interpreta a lo mejor de otra forma diferente, pero de alguna manera ayuda a estandarizar que el emprendimiento es aquel que tiene menos de 42 meses que existe en el mercado, ¿ok? Una nueva empresa en este sentido. ¿Y por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, si nosotros analizamos las estadísticas, podemos observar que en el 2024 hubo un aumento y disminución a diferencia en todas las regiones o, como ustedes les llaman también, departamentos en el Perú. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues que también si lo analizamos, existe una variación en el Perú, por ejemplo, de altas y bajas, ¿no? Por ejemplo, hubo un aumento de bajas, por ejemplo, en los últimos 2 trimestres del 2023. ¿Y qué ocurrió en el último trimestre del 2023 que ocasionó ese número de tantas bajas en el Perú? Bueno, porque a lo mejor hay que encontrar explicaciones, ¿no? ¿Qué sucedió en ese contexto? ¿Por qué tantas empresas decidieron darse de baja algún efecto social, algún efecto económico, algún efecto político? Y es de ahí cuando nosotros entendemos la importancia del contexto. Entonces, siguiendo esta conversación, les quiero presentar el modelo que generalmente se utiliza para medir el emprendimiento en el proyecto que les mencioné del Global Entrepreneurship Monitor, en el que el Perú ha participado, pero la última vez que Perú fue en el año 2016, ¿ok? Entonces tengo algunas cifras que quiero compartir con ustedes del año 2016 para que también entendamos cómo es ese contexto del emprendimiento en Perú, porque básicamente estamos analizando el ecosistema emprendedor. Entonces, básicamente, llamémosle el viaje del emprendedor, inicia cuando ese individuo percibe una opción de emprendimiento, una oportunidad. Es cuando nosotros identificamos como que puede ser un emprendedor potencial. Después, cuando ese emprendedor potencial empieza a conseguir recursos o empieza a visualizar que su proyecto o su modelo de negocio o su idea de negocio puede tener un mercado, transita al proceso de concepción, que empieza de los 0 a los 3 meses, ¿no? En ese proceso, la persona tiene su proyecto, esto a diseñar, encontrar diferentes elementos que le ayuden a llevar a cabo su proyecto. Que es del nacimiento, de los 3 a los 42 meses, cuando les decía que empezamos a generar un nuevo proyecto, ¿ok? Un nuevo empleo, un nuevo emprendimiento que